Bienvenidos a esta exploración profunda de algunas preguntas enormes, ¿no? Como, ¿de dónde salió todo esto? ¿Por qué el universo es así? Exacto. Hoy vamos a meternos con las ideas de Stephen Hawking, sobre todo de su libro Una brevísima historia del tiempo, para intentar, bueno, entender un poco mejor el cosmos. Sí, la idea no es tanto repasar cada mínimo detalle, sino más bien sacar la esencia, ¿no? Cómo Hawking y la física moderna ven el universo. Claro, desde el origen, la evolución, la naturaleza del espacio-tiempo, que es rarísima, Uf, sí. los agujeros negros, que son fascinantes, y esa búsqueda, digamos, de una teoría final. Perfecto. Empecemos por el principio, o bueno, por cómo cambió nuestra visión del universo, que por siglos creíamos ser el centro de todo. Así es. Fíjate, Aristóteles ya intuía que la Tierra era redonda. Ajá. Pero la puso ahí quieta en el centro, y el Sol, la Luna, los planetas, todos girando en círculos perfectos alrededor nuestro. Y luego Ptolomeo lo complicó más, ¿no? Para que cuadrara. Claro, le metió más esferas, epiciclos. Será un modelo, bueno, que funcionaba para predecir posiciones, más o menos. Y a la Iglesia le venía bien, dejaba espacio para el cielo y el infierno, digamos. Hasta que llegó Copérnico y dijo, «Che, ¿y si ponemos al Sol en el medio?» Eso fue una bomba en su época. Totalmente. Al principio ni se atrevió a publicarlo con su nombre. Y después Kepler, bueno, él ajustó las órbitas, dijo, no son círculos, son elipses. Aunque no le gustaban, ¿no? Le parecían imperfectas. Exacto. Y Galileo. Bueno, Galileo con su telescopio en 1609 fue clave. Vio lunas girando alrededor de Júpiter. Claro, la prueba. No todo giraba alrededor de la Tierra. Fue una revolución total en cómo nos veíamos. Cambió todo. Y a todo este lío, Newton vino y le puso las matemáticas. Con la ley de la gravedad. Precisamente. Newton, con su obra Principia Mathematica en 1687, fue como que unificó todo. El cielo, la tierra, una sola ley, la gravedad. Y explicó las elipses de Kepler. Exacto. Parecía que ya teníamos un universo mecánico perfecto, como un reloj. Pero ojo, tenía un problemita su modelo. ¿Así? ¿Cuál? En su universo, que él pensaba infinito y estático, ¿por qué la gravedad no hacía que todas las estrellas se juntaran y colapsaran? Buena pregunta. ¿Y cuál fue la respuesta? Tardó bastante en llegar. Fue Edwin Hubble, recién en 1929. ¿Qué descubrió Hubble? Observó que las galaxias lejanas se alejan de nosotros. Y lo más fuerte, cuanto más lejos están, más rápido se alejan. El famoso corrimiento al rojo. Ese mismo. La conclusión fue impactante. El universo no es estático, se está expandiendo. Y si se expande, si vamos para atrás en el tiempo, todo tuvo que estar junto. Exacto. Comprimido en un punto increíblemente denso, caliente. El Big Bang. El Big Bang. De repente, la pregunta por el origen ya no era solo filosofía, era ciencia. Y esto, claro, nos obligó a repensar todo. El espacio, el tiempo. Y acá entra Einstein, ¿verdad? Con esas ideas que suenan a ciencia ficción pura. Totalmente. Primero, relatividad especial, 1905. Einstein dijo algo radical. Las leyes de la física, y ojo, la velocidad de la luz, son iguales para todos. No importa si te estás moviendo o no. Parece simple, pero sé que las consecuencias son enormes. Olvídate del tiempo absoluto. No hay un reloj universal. Tu tiempo depende de tu movimiento. Es relativo. ¡Wow! La famosa E igual a mc cuadrada. Masa y energía son, digamos, lo mismo. Y nada con masa puede ir a la velocidad de la luz. Porque la masa aumentaría infinitamente, ¿no? Eso es. Y tercero, el espacio y el tiempo no están separados. Son una sola cosa. Un tejido de 4 dimensiones. El espacio-tiempo. ¿Vale? Espacio-tiempo. Ya no espacio-tiempo. Y la gravedad. ¿Dónde quedó la gravedad de Newton? Esa fue la segunda genialidad de Einstein, la relatividad general, de 1915. Acá la gravedad no es una fuerza que tira. Es la curvatura de ese tejido, del espacio-tiempo. ¿Cómo? La masa y la energía lo deforman, lo curvan. Y los planetas, las estrellas, nosotros,
seguimos las trayectorias más rectas posibles en ese espacio-tiempo curvo. Como una bola de bowling en una cama elástica que hace que las canicas rueden hacia ella. Es una buena analogía, sí. Y esta idea tan rara hizo predicciones que se pudieron comprobar. ¿Cómo cuáles? Bueno, explicó una cosita rara en la órbita de Mercurio que Newton no podía. Predijo que la luz de las estrellas se desviaría al pasar cerca del Sol. Lo del eclipse de 1919. Exacto. Se confirmó ahí. Y quizá lo más loco, predijo que el tiempo pasa más lento cerca de objetos muy masivos. Para. ¿El tiempo va más lento cerca de algo pesado? ¿En serio? ¿Eso se midió? Sí, con relojes atómicos súper precisos, puestos a diferentes alturas, por ejemplo. La diferencia es mínima, pero existe. Increíble. Y es algo que, de hecho, hay que tener en cuenta para que los GPS funcionen bien. O sea, el tiempo no es un tic-tac universal. Es Maleable. fascinante. Entonces, este espacio-tiempo dinámico, curvo, nos lleva de vuelta al principio, al Big Bang. Correcto. La misma relatividad general, si la aplicas a todo el universo, te dice que si vas para atrás en el tiempo, llegas a un punto de densidad infinita, curvatura infinita, una singularidad. Donde las leyes de la física se rompen. Exacto. Se rompen. Sugiere que el tiempo mismo tuvo un comienzo ahí. Pero una predicción tan fuerte necesita pruebas, ¿no? Aparte de la expansión que vio Hubble. La prueba clave llegó casi de casualidad en 1965. Dos ingenieros, Penzias y Wilson, ¿Qué encontraron? estaban trabajando con antenas de microondas y detectaron un ruido, un siseo constante que venía de todas partes del cielo. No se iba. ¿Y era? El eco del Big Bang, la radiación cósmica de fondo. Es como el resplandor de cuando el universo era muy joven, caliente, denso. Ahora esa luz se enfrió y estiró por la expansión, hasta ser microondas. El brillo del universo bebé. ¡Qué imagen! Exacto. Y después, en los 90, un satélite, el COBE, midió esa radiación con una precisión increíble y encontró unas variaciones de temperatura pequeñísimas. Y eso es importante. Fundamental. Esas pequeñísimas diferencias de temperatura fueron las semillas. Las irregularidades iniciales que, por la gravedad, después crecieron y formaron, bueno, las galaxias, las estrellas, todo lo que vemos. O sea que tenemos la expansión, el eco de microondas, las semillas de las galaxias. Parece bastante sólido el caso del Big Bang. ¿Lo es? Aunque hubo gente que intentó evitar la idea de un inicio, como la teoría del estado estacionario, ¿te acordás? Sí, que decía que el universo siempre existió y se creaba materia nueva todo el tiempo. Esa misma. Pero las observaciones, sobre todo la radiación de fondo, la descartaron. De hecho, Penrose y Hawking, trabajando juntos, demostraron matemáticamente. ¿Qué cosa? Que si la relatividad general es correcta y el universo tiene la materia que observamos, entonces una singularidad inicial, un Big Bang, era inevitable. Pero si la propia teoría predice un punto donde se rompe a sí misma, ¿no significa que le falta algo? ¿Que no es la historia completa? Exactamente. La singularidad es una señal. Nos dice, ojo, acá la relatividad general sola no alcanza. Especialmente en esas condiciones tan extremas. Necesitamos la otra gran teoría del siglo XX, la mecánica cuántica. La física de lo muy pequeño. ¡Ah! La cuántica. Ahí sí que las cosas se ponen raras de verdad, ¿no? Con lo del principio de incertidumbre y todo eso. Sí, bueno, el principio de incertidumbre de Heisenberg es como el corazón de la cuántica. Dice algo increíble. No puedes saber a la vez y con precisión total dónde está una partícula y a dónde va. O sea, su posición y su velocidad o momento. ¿Y eso qué implica? Que el universo no es predecible del todo. En el fondo sí. Rompe con la idea del universo reloj de Newton. La cuántica te dice que solo podés calcular probabilidades. No te dice esta partícula va a hacer esto, sino hay tanta chance de que haga esto y tanta de que haga aquello. A Einstein eso no le gustaba nada, ¿no? Lo de Dios no juega a los dados. No le cerraba, no. Pero la teoría funciona espectacularmente. Toda la tecnología moderna, láseres, transistores, computadoras, todo se basa en la cuántica. Y también está eso de que las partículas a veces son ondas y las ondas a veces partículas.
¿La dualidad? La dualidad onda-partícula, sí. Es rarísimo. Un electrón, que pensamos como partícula, a veces se comporta como una onda. Hasta puede pasar por dos rendijas a la vez e interferir consigo mismo. Y la luz, que es una onda, a veces actúa como partícula, como un paquetito de energía, el fotón. Es contraintuitivo. Totalmente. Pero sí parece funcionar el mundo a esa escala. Entonces, tenemos relatividad para lo grande, lo pesado, la gravedad, y cuántica para lo chiquito, las partículas, las fuerzas, cómo se juntan. Sobre todo en lugares como el Big Bang o los agujeros negros, donde necesitas las dos. Esa es la gran pregunta, el santo grial de la física hoy. Unificar la gravedad, la relatividad general, con la cuántica. Pero antes de ir ahí, hablemos de esos objetos donde la gravedad se vuelve súper extrema. Agujeros negros. Esos mismos. Objetos tan densos que ni la luz puede escapar. ¿Cómo se forman? Lo más común es por el colapso de una estrella muy, muy masiva. Cuando se le acaba el combustible nuclear, ¡pum!, la gravedad gana. Si la masa que queda es suficiente, más de unas 1.5 veces la masa del Sol, más o menos. El límite de Chandrasekhar, ¿no? Exacto, ese es para las enanas blancas. Si es más masiva aún, colapsa más allá de una estrella de neutrones y nada detiene el colapso. Se forma un agujero negro. Y tiene esa frontera famosa, el punto de no retorno. El horizonte de sucesos. Justo, es el límite. Si lo cruzas, estás frito. No puedes salir, porque para eso necesitarías ir más rápido que la luz, y eso no se puede. ¿Y cómo se vería si alguien cae? Bueno, para alguien que mira de lejos, parecería que la persona se va frenando en el borde, se pone cada vez más roja y se desvanece, como si el tiempo se detuviera ahí. Pero para el que cae. Para el que cae, según la relatividad, cruzaría el horizonte sin sentir nada especial en ese instante. El drama viene después, cuando las fuerzas de marea, la diferencia de gravedad entre tus pies y tu cabeza, te estiran como un espagueti. Suena bastante feo. ¿Y cómo sabemos que existen si son negros, si no emiten luz? Por cómo afectan a lo que tienen alrededor, por su gravedad. Vemos estrellas que giran rapidísimo alrededor de algo invisible pero supermasivo. En el centro de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y en otras galaxias también. El famoso Sagitario A. Ese mismo. Y también vemos sistemas de estrellas dobles, donde una estrella normal le está pasando materia a un compañero invisible. Esa materia, al caer hacia el agujero negro, forma un disco, se calienta a millones de grados y emite rayos X muy potentes. Como signos X1. Exacto, ese fue uno de los primeros candidatos fuertes. La evidencia de que existen es muy, muy sólida hoy en día. Pero, un momento. Se suponía que eran negros, ¿no? Que nada salía de ahí. Y acá es donde Hawking hizo su descubrimiento más famoso y sorprendente. Exactamente. Esa fue la gran sorpresa. Hawking estaba estudiando qué pasaba con la mecánica cuántica cerca del horizonte de sucesos, qué efectos tendría y qué encontró. Algo que al principio pensó que era un error de cálculo. Encontró que los agujeros negros no son completamente negros. Deben emitir una radiación muy débil, como si tuvieran una temperatura. Se conoce como radiación de Hawking. Pero, ¿cómo? ¿Cómo escapa algo si nada puede escapar? Es un efecto cuántico muy sutil. Pensé en el vacío cerca del horizonte. Según la cuántica, el vacío no está vacío. Está lleno de pares de partículas virtuales que aparecen y desaparecen rapidísimo. Partícula y antipartícula, ¿no? Eso es. Normalmente se aniquilan entre sí casi al instante. Pero si un par de estos aparece justo en el borde del horizonte, puede pasar algo loco. ¿Qué? Que una de las partículas, digamos la antipartícula, caiga dentro del agujero negro, pero la otra, la partícula, se quede afuera y escape. Para alguien que mira desde lejos, parecería que el agujero negro acaba de emitir una partícula. Increíble. Es como si el agujero negro pagara la energía de la partícula que escapa con la energía negativa de la que cayó. Algo así. El resultado neto es que el agujero negro pierde un poquito de masa y emite radiación como si estuviera caliente. Cuanto más chico el agujero negro, más caliente y más rápido emite. Alucinante. ¿Y qué consecuencia tiene eso a largo plazo? Una consecuencia fundamental. Los agujeros negros se evaporan. Lentísimo, ¿eh? Para los agujeros negros grandes que se forman de estrellas,
tardarían una eternidad, mucho más que la edad actual del universo. Pero se evaporan. No son eternos. No son eternos, ni son prisiones perfectas de información. Y lo más importante, este descubrimiento conecta de manera profunda la relatividad general, la gravedad, los agujeros negros, la mecánica cuántica, las partículas virtuales, la incertidumbre, y la termodinámica, la temperatura, la entropía, la radiación. Es un paso gigantesco hacia esa teoría unificada que buscamos. ¡Wow! Sí, eso cambia totalmente la imagen. Y nos trae de nuevo al origen, ¿no? Si la cuántica es tan importante en los agujeros negros, ¿tiene que serlo también en el Big Bang, en esa singularidad inicial? Exactamente. La singularidad del Big Bang es el otro lugar donde la relatividad general clásica, por sí sola, dice hasta acá llegue. Hawking, junto con Jim Hartle, propuso una idea muy radical, usando la cuántica para describir el mismísimo origen del universo. Es la propuesta sin fronteras. Sin fronteras. ¿Qué significa eso? Suena poético. Significa que, tal vez, el universo no empezó en un punto singular con tiempo cero. Usaron un truco matemático, el tiempo imaginario. Tiempo imaginario. Sí, es una forma de tratar el tiempo matemáticamente como si fuera otra dimensión espacial. Al hacer eso, la singularidad desaparece. Y lo que describen es un universo que es finito en tamaño y duración, pero que no tiene bordes, ni un comienzo ni un final abrupto. Como la superficie de la Tierra. Es finita, pero no tiene un borde donde te caes. Esa es la analogía. Un universo autocontenido, que no necesita nada fuera de él para empezar. Simplemente es. O sea que el universo no necesitó una chispa inicial divina o externa, sino que surgió espontáneamente de las propias leyes de la física. Esa es la idea central. Un universo que se crea a sí mismo, digamos, de acuerdo con las leyes de la ciencia. Y lo interesante es que esta propuesta predice cómo debió ser ese universo primitivo. ¿Y cómo predice que fue? Predice que debió ser muy, muy suave y ordenado al principio, pero no perfectamente uniforme, sino con esas pequeñísimas fluctuaciones cuánticas que exige el principio de incertidumbre. Las semillas de las galaxias que vimos en la radiación de fondo. Exactamente. Esas fluctuaciones serían las que luego, por gravedad, crecieron para formar todo lo que vemos. Así que la propuesta encaja bastante bien con las observaciones del satélite COPE y posteriores. Y esta idea de un inicio muy ordenado ayuda también a explicar por qué el tiempo parece ir siempre hacia adelante, la famosa flecha del tiempo. ¿Sí está relacionado? Tenemos varias flechas del tiempo, ¿no? La psicológica. Recordamos el pasado, no el futuro. La termodinámica, el desorden, la entropía, siempre aumenta en un sistema cerrado. Y la cosmológica, el universo se expande. ¿Y cómo se conectan? Bueno, la psicológica probablemente depende de la termodinámica. Para formar recuerdos, nuestro cerebro necesita procesos que aumentan el desorden total. La pregunta es, ¿por qué hay una flecha termodinámica? ¿Por qué el universo empezó tan ordenado? Y la propuesta sin fronteras daría una razón. Empezó así, suave y ordenado. Claro, un estado inicial de baja entropía permite que el desorden aumente después. Y la razón por la que nosotros experimentamos esto mientras el universo se expande, coincidencia de flecha termodinámica y cosmológica, podría ser, bueno, un poco por el principio antrópico débil, ¿Qué dice ese principio? como la nuestra, que necesita energía, metabolismo, o sea, aumento de entropía, solo se dan en esta fase expansiva del universo, donde hay una fuerte flecha termodinámica. Si el universo se contrajera, el desorden seguiría aumentando, pero quizás no sería un lugar habitable para nosotros. Es como decir, observamos el universo así porque si fuera de otra manera no estaríamos aquí para observarlo. Algo así, sí. Es un argumento delicado, pero apunta a una conexión profunda entre las leyes físicas, la estructura del universo y nuestra propia existencia. Todo esto es realmente profundo. Y nos deja en la última frontera. ¿Existe de verdad una teoría que unifique todo? La gravedad de Einstein y la cuántica. Una teoría del todo. Ese es el gran sueño, sí. Juntar relatividad general y mecánica cuántica es el desafío más grande de la física teórica. Ha habido intentos como la supergravedad, ¿no?
Sí, la teoría de cuerdas es la candidata más popular desde hace décadas. La idea base es que las partículas fundamentales, electrones, quarks, fotones, no son puntitos, sino pequeñísimas cuerdas, vibrantes. ¿Cuerdas? ¿Como de guitarra? Algo así, pero inimaginablemente pequeñas. Y las diferentes formas en que vibran esas cuerdas corresponderían a las diferentes partículas y fuerzas que vemos. Una vibración sería un electrón, otra un fotón, otra un quark. Suena muy elegante. Unificar todo en vibraciones de una sola cosa. Tiene ese potencial, sí. Unificar las 4 fuerzas fundamentales, gravedad, electromagnetismo, nuclear fuerte y débil, y todas las partículas de materia. Pero he oído que tiene problemas o requisitos extraños como dimensiones extra. Sí, para que las matemáticas de la teoría funcionen bien, necesita que el universo tenga más dimensiones espaciales que las 3 que experimentamos, largo, ancho, alto, quizás 10 u 11 dimensiones en total. ¿Y dónde están? ¿Por qué no las vemos? La idea es que esas dimensiones extra están enrolladas, compactadas a una escala pequeñísima, mucho más pequeña que un átomo, tan chicas que no las podemos percibir en nuestra vida diaria. Entiendo. ¿Y se ha podido comprobar algo de esto? Ahí está el tema. La teoría es matemáticamente muy rica y compleja, ha generado muchas ideas nuevas, pero todavía no tenemos una confirmación experimental directa. Las energías necesarias para ver esas cuerdas o dimensiones extra son enormes, mucho más allá de lo que alcanzan nuestros aceleradores actuales. Sigue siendo un trabajo en progreso. Entonces, ¿llegaremos a encontrar esa teoría final? ¿O es una búsqueda sin fin? Hawking era bastante optimista. Creía que sí, que podríamos llegar a una teoría completa, consistente, que describiera todo el universo y sus leyes. Quizás la teoría M, que es una especie de unificación de las distintas teorías de cuerdas. Pero no hay certeza. No. Otros físicos piensan que quizás sea una secuencia infinita de teorías, cada una describiendo mejor una escala, pero sin llegar nunca a una final. O incluso que hay un límite fundamental a lo que podemos conocer, que hay un elemento de azar o impredecibilidad último. No lo sabemos todavía. ¿Qué viaje hemos hecho? Empezamos pensando que éramos el centro de un universo chiquito, estático. Sí, Y terminamos con un cosmos inmenso, en expansión, nacido de un Big Bang hace miles de millones de años. un universo regido por un espacio-tiempo curvo, dinámico. Y por la extraña lógica cuántica, llena de probabilidades e incertidumbre. Con objetos extremos como agujeros negros que resulta no son tan negros y se evaporan. Y con la posibilidad de un origen sin fronteras, un universo autocontenido. Es realmente alucinante el cambio de perspectiva. Lo es, sin duda. La imagen del universo que nos ha revelado la física en el último siglo es mucho más extraña, más maravillosa y más compleja de lo que nadie podría haber imaginado jamás. Pero nos deja con esa pregunta final, ¿no? La que planteaba Hawking a final de su libro. Aun si encontramos esa teoría final, las ecuaciones perfectas que describen todo, ¿qué es lo que insufla fuego en esas ecuaciones? ¿Qué hace que exista un universo real para que esas ecuaciones lo describan? Claro, ¿Por qué existe algo en lugar de nada? esa es, quizás, la pregunta definitiva. La que nos lleva más allá de la física, a la metafísica, a la filosofía, a la reflexión personal sobre nuestro lugar en este cosmos tan vasto y misterioso. Una pregunta para seguir. Pensando. Mucho. Definitivamente. Una pregunta que resuena.